Esta es la penúltima clase de la primera carta de los Tesalonicenses. La última la vamos a hacer la próxima semana. Y es el tema 8, titulado Día de Angustia, Día de Ira. Y nuestra exposición estará en capítulo 5 de la primera carta, del versículo 1 al versículo 11. Capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. Cuando lo tenga, me dice un amén. Amén. ¿Lo tiene? Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bueno, ya hemos hablado bastante sobre esta primera carta, sobre la iglesia de los Tesalonicenses, que fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo. Realmente la ciudad tenía, parece ser que cerca de 200,000 habitantes. Realmente era una ciudad bastante grande. Y estuvimos hablando que en qué condiciones Pablo huye de la ciudad, por la oposición que hubo en contra de la predicación del apóstol Pablo. Y realmente Pablo predicó 3 días de reposo. Él siempre iba a la sinagoga, les predicaba, y cuando no recibían el mensaje, pues él seguía predicando a los gentiles. Realmente nunca se rendía. Nunca se rendía. Y nunca nos tenemos que rendir, hermanos. Vengan pruebas, vengan dificultades, vengan problemas, vengan adversidades. No nos tenemos que rendir. Amén. Uno de los motivos de la carta es: Pablo quería saber cómo se encontraban los hermanos. Pablo recibe buenas noticias. La iglesia realmente se había mantenido firme. 3 cosas reconoce Pablo de ellos, porque recibe el informe: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia. Son 3 cosas que como cristianos debemos de perseverar. Trabajar en la obra, tenemos que perseverar, trabajar en la obra, hacerlo con fe, hacerlo con amor también. ¿Y por qué? Porque tenemos una esperanza. Todo lo que hacemos, mire, desde el momento que nosotros hacemos algo a la obra del Señor y vienen las quejas, ya no lo estamos haciendo para el Señor. Ya no los hacemos por esa esperanza. Entonces ellos estaban perseverando constantemente por amor y con una fe genuina, y por la esperanza que ellos tenían era ver al Señor. Esa era la esperanza. Esa era la esperanza que ellos tenían. Entonces Pablo recibe buenas noticias de Timoteo, que los hermanos están perseverando. Entendemos que la iglesia está siendo atacada,
Y Pablo les deja saber cómo él fue cuando estuvo con ellos. Se lo dice en el capítulo 2, dice, ustedes saben, vosotros mismos sabéis que nuestra visita no resultó en vana. Y les recuerda que padecieron en Filipos, cómo fueron ultrajados. Y les dice él, porque nuestra exhortación se traduce como nuestra predicación, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Y empezó a dar una lista a él, cómo lo que él enseñó, cómo lo vieron a él, cómo ejercía el ministerio. Y él les dice, ustedes recibieron la palabra como palabra de Dios. Vuelvo y repito, ¿verdad? Ellos estaban acostumbrados a escuchar filósofos. No ocurría nada, porque realmente no ocurre nada, hermano. Si alguien se pone a hablar de su vida, no va a ocurrir nada. Nada va a ocurrir. Lo único que puede trasladar, como dice Pablo también a los Corintios, de las tinieblas a la luz, es el Evangelio. Cuando alguien escucha el Evangelio, somos trasladados de las tinieblas a la luz. La única forma de que alguien salga de las tinieblas es precisamente cuando se expone la palabra del Señor. Pablo, pues, dice que no pudo soportar más, envía a Timoteo, luego recibe buenas noticias de Timoteo. Entonces Pablo dice, si ellos viven, también yo vivo. Entonces se entiende de que estaba muy angustiado él. Tenía mucha angustia en saber cómo estaban los hermanos. Y él manifiesta que está orando de día y de noche. No significa que no comía, no significa que no dormía, no significa que no trabajaba. Es una forma de hablar, es una forma de decir, la vida de cristiano, tiene que haber oración en la vida de cristiano. No puede haber no oración. Constantemente en la vida de un cristiano tiene que haber oración, porque es la manera como nosotros vamos a estar perseverando, no nos vamos a apagar. Y Pablo dice ahí, orando de día y noche con gran insistencia. ¿Ok? Más adelante, Pablo les empieza a hablar sobre la vida que agrada a Dios. Ya fuimos salvos, ya recibimos la salvación. Ahora, ¿qué nos toca, hermanos? Agradar a Dios. Amén. ¿Ok? Y yo siempre he pensado que una persona que va a servir a Dios, que quiere servir a Dios, va a servir a Dios. Y una persona que no quiere servir a Dios, pues simplemente no quiere. La persona que quiere servir al Señor no la va a pensar mucho. Mucho. Una persona que se decide a servir al Señor, se va a esforzar por estar agradando al Señor y no va a estarla pensando. Alguien que está así realmente no sabe lo que quiere. No sabe lo que quiere. O se sirve al Señor o uno simplemente no se sirve. Dios no quiere a medias, como en la enseñanza del domingo pasado, ¿verdad? No quiere tibios. Entonces Pablo les habla sobre una vida que agrada al Señor y les habla del amor fraternal, ¿verdad, hermano? A veces dificulta, hermano, amar a los hermanos que ha habido diferencias o dentro de la congregación, porque todos tenemos pensamientos diferentes, pero que no tienen que sobrepasar, no tiene que llegar a un problema, pues. Pero a veces se dan, por pequeñas cosas generan problemas y no tiene que ser así. Y Pablo habla del amor fraternal. Y ya en el capítulo 4, verso 13 en adelante, ya los pusimos la semana pasada. Estuvimos hablando que ese es otro de los motivos por el cual Pablo escribe la carta, porque algunos hermanos habían partido con el Señor. Y parece ser que tenían duda en cuanto a qué va a pasar con esos hermanos, qué va a pasar. La mayoría de comentaristas y teólogos creen que los tesalonicenses pensaban, va a venir el Señor y el que ya murió físicamente se perdió el reino de Dios. Era lo que pensaban ellos. Y por eso Pablo les escribe para explicarles qué va a pasar con los hermanos que murieron en Cristo. Y usa la palabra dormir. Ya pusimos que es un eufemismo, es una forma de hablar, porque lo que resucita es el cuerpo. Está hablando del cuerpo.
¿ok? Lo que va a resucitar de la tumba es el cuerpo, no el alma, sino el cuerpo. Y Pablo empieza a poner sobre el arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán. Y luego nosotros, dice, él se estaba considerando, pensaba que también en su época iba a venir. Y realmente, como cristianos, en cada momento y en cada época, como dice un predicador de sana doctrina, cada época, en cada época todos los cristianos pensamos, ya viene el Señor pronto. Y realmente esa sí tiene que ser nuestra actitud. Ya viene el Señor, ya viene el Señor, ya viene el Señor. Amén. Ahora, no sabemos cuándo, pero el Señor ya viene. Entonces Pablo expone sobre el arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de los muertos en Cristo. Expone que los que vivimos seremos arrebatados, pero lo hace desde un ángulo pastoral, porque él quiere dar alivio. Él quiere dar alivio a los corazones a quienes está hablando. Recordemos que la iglesia está dolida por los que partieron, ¿verdad? Los que murieron. Y se entiende de que hay dolor, ¿verdad? Y termina diciendo en el verso 17, estamos en el verso 18 del capítulo 4, por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Termina diciendo eso. Amén. Ahora, eso por tanto es en base a lo que acaba de decir él. Es en base a que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en él. En base a que seremos arrebatados. Pablo dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Ahora, ¿qué va a poner en el capítulo 5 desde el verso 1 hasta el verso 11? Porque ya del verso 12 hasta el verso 28 ya son recomendaciones que pone Pablo. ¿Qué vas a poner como el tema de hoy? El día de angustia, día de ira. Va a hablar Pablo sobre la segunda venida de Cristo, y hemos dicho que el arrebatamiento es un acontecimiento y la segunda venida de Cristo es otro acontecimiento diferente. Ahora, el día de angustia o el día del Señor es nada más ni nada menos lo que la Biblia enseña, Dios derramando sus juicios sobre la tierra, o lo que conocemos nosotros como la gran tribulación. Es Dios trayendo juicios. Esta gran tribulación comienza con la persecución del anticristo a Israel y a los que se hayan quedado, porque no todos se van a ir. Y también en esta gran tribulación vemos a Dios trayendo los sellos, las trompetas y las copas de la ira, terminando con la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿dónde va a estar la iglesia en este día de la gran tribulación? Hay tres posturas, hay tres posturas que se mueven en todo el ámbito cristiano, llámese bautistas, pentecostales, se mueven esas tres posturas acerca de la gran tribulación. Número uno, algunos creen que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la gran tribulación, y a eso se le llama pretribulacionismo. Número dos, la segunda postura es que algunos creen que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá a la mitad de la gran tribulación, y a eso le llaman medtribulacionismo. Y número tres, la tercera postura es que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá al final de la gran tribulación, y a eso le llaman posttribulacionismo. Tenemos que estar en alguna de ellas nosotros tres, en alguna postura. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la postura en lo particular que yo he encontrado en la Biblia? En la pretribulacionismo. Yo creo que la iglesia se va a ir antes de la gran tribulación. Esa es la postura que yo tengo. Algunos dicen que no, pero les digo, bueno, pues entonces ahí quédate a sufrir todas las copas de la ira, a ver si puedes soportar. Ahorita no aguantas ni que te saluden, pero cuando venga todo eso vas a ver lo que va a venir. Lógicamente con textos bíblicos, yo, en lo particular yo, ¿verdad? Si usted cree que usted se va a ir después de la gran tribulación, pues entonces prepárese para lo que viene. Junte mucha comida porque se va a poner duro el asunto, ¿verdad? ¿Ok? Pero como iglesia
y con las iglesias que estamos trabajando creemos en esa postura, que es pretribulacionismo, que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, antes de que Dios derrame todos sus juicios, los sellos, las trompetas y las copas de la ira, que creo que hace como 5 o 6 meses, algo así, no recuerdo bien, estuvimos dando sello por sello, trompeta por trompeta, copa por copa en el Apocalipsis, y eso está terrible, hermano. Estuvimos enseñando cada juicio y eso está en nuestra mente, no puede imaginarse lo duro que va a venir. Si ahorita con lo del COVID se puso tenso el asunto y como que ya está calmando, ¿verdad? Bueno, pienso yo, ¿no? Pero eso que va a venir, eso sí está duro. Eso sí está duro. Amén. Entonces, como iglesia creemos que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Nuevamente repito, tenemos que recordar que el arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento donde Cristo se sostiene en las nubes. Ahí se sostienen las nubes. El Señor no toca tierra, claramente lo dice. Y en la segunda venida, el Señor pone sus pies en el monte de los olivos, que es donde termina la gran tribulación. Y ahí hay mucha mortandad porque van a querer derribar al Señor en el aire. Y Zacarías 14:4 dice: y se firmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos. Y eso congenia con lo que dice Apocalipsis también. Entonces, ¿de qué va a hablar Pablo en estos textos del capítulo 5? Va a hablar del día del Señor, del día de la ira, de ese acontecimiento terrible que va a venir sobre la tierra, y básicamente sobre la segunda venida. Y mire cómo comienza. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Mire cómo comienza Pablo. Pablo parece ser que ya les había explicado, pero todavía ellos como que no tenían bien claro, porque al último, hermano, si nos ponemos a preguntar unos a otros, hermano, ¿entiendes bien los acontecimientos? Quizá vamos a decir que no, ¿verdad? Puede ser. Entonces, parece que ya les había explicado, pero no entendían muy bien ellos todavía cómo iba a pasar. Entonces Pablo le dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, habla de tiempos señalados por Dios aquí, porque realmente nadie sabe la fecha, hermano, nadie sabe la fecha. Habla de que nadie sabe la hora, pero sí hay señales. Los tiempos y ocasiones son señales, que nos muestran que pronto sucederá. Y mire, Pablo nunca puso una fecha. Imagínense, el apóstol Pablo nunca puso una fecha. Y ahora los que andan por ahí han puesto fechas. ¿Ok? Lo que está diciendo Pablo aquí, está diciendo que hay señales de las cosas que van a venir, pero no está poniendo ninguna fecha. Hechos capítulo 1, versículo 7 dice, el Señor Jesús hablando le dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia potestad, en su propia autoridad. ¿Okay? ¿Qué está hablando Pablo aquí? Está hablando de los tiempos exactos de Dios, del Kairos, ¿verdad? De los tiempos perfectos de Dios, que va a venir, pero nadie sabe más que el Señor, hermano. ¿Okay? Sin embargo, a través de la historia, muchos han querido poner fecha a la venida del Señor. Aunque nadie sabe, les ponen fecha. Por ejemplo, los mismos tesalonicenses tenían esa duda, o pensaban ellos de que iba a venir el Señor estando vivos ellos, y qué va a pasar con los hermanos. Y Pablo por eso les escribe esta carta. También, por ejemplo, en el año 500, eso lo dice la historia, en el año 500 después de Cristo, un teólogo predijo que vendría Cristo en el año 500. En el año 1000, un grupo de personas comenzaron a promover la venida de Cristo, y dice la historia que en el año 1999, fíjese, empezaron a promover que el Señor iba a venir en el año 1000. Pero un año antes, la historia dice que toda la gente se empezó a portar bien.
¿Cómo ven? ¿Okay? Mucha gente, según la historia, dice que se fue a Jerusalén, dejaron sus plantaciones, sembradíos, todo fue abandonado. Llegó el año 1000 y no pasó nada. En el año 1033 algunos aseguraron que vendría el Señor, porque el Señor tenía 33 años. No pasó nada. En el año 1186 un predicador muy famoso en ese tiempo, dicen que era muy carismático, tenía una labia bien tremenda y convencía, tenía un don de convencimiento, y empezó a predicar que se tenían que esconder en las cuevas, y la gente empezó a esconderse en las cuevas y no pasó nada. De ahí para allá, en el 1420, 1524, 1534, 1650, 1666, 1809, y le podemos seguir, 1910, con el más reciente descubrimiento del cometa Halley, así se dice, lo han escuchado, ¿verdad? Pensaron que ya venía el Señor. En 1914, Charles Russell, ¿sí saben quién es? El de los testigos de Jehová. A ellos, antes de llamarles testigos de Jehová, le llamaban los Russellitas. Así le llamaban, los Russellitas, por seguirlo a él. El fundador de los testigos de Jehová, que fue adventista, antes él fue adventista, predijo que el Señor vendría en ese año, también por lo que afirmaban los adventistas. Y bueno, no pasó nada. Los testigos de Jehová se han equivocado una y otra vez. En 1925 también dijeron que el Señor iba a volver, volvieron a poner fecha y no pasó nada. En 1967, 1970, 1973, 1975 volvieron a poner fecha a los testigos de Jehová que vendría el Señor y no pasó nada. Fíjense, en 1975 los testigos de Jehová dijeron, va a venir el Señor. ¿En dónde podemos ver los datos? En la revista Atalaya, suscríbense y cómpranla. Vendieron más de 13 millones de revistas y suscriptores. Y son millonarios. ¿Ok? En 1981, ya otro afirmó que Jesús vendría y no pasó nada. 1982, 1984. 1988, un predicador vendió un libro llamado 88 razones. El por qué vendrá Cristo en esa fecha. Vendió muchos libros, no sucedió nada. Después, en 1989, hizo otro libro, pero nadie le compró ni un libro. Mentiroso. La Biblia lo dice, hombre, nadie sabe. 1991, 1994, 1996, 1997, un grupo de Texas y su líder llamado Upper White, ¿se acuerdan de ese? No. Afirmó que Cristo vendría en el cometa Halley y se los llevaran en un ovni. Ellos se suicidaron, eso fue muy sonado. En el 2000 creyeron que el mundo se iba a acabar con el famoso Y2K, no pasó nada. Muchos hermanos cayeron en esa trampa. Otros han dado fecha, 2001, 2004, 2011, 2018, 2012, los mayas también. ¿Quién fue a ver la película? 2012, que se iba a acabar el mundo también. Y también se levantó un predicador un falso Cristo, llamado José Luis Miranda, que dijo que se iban a transformar. No sé si lo escuchó usted alguna vez. Mucha gente lo siguió. Y bueno, hace algunos meses Armando Lucien, ¿verdad?, salió a disculparse también. Entre comillas, porque dio fechas. Ahí están las redes sociales. Pero ¿qué dice el Señor, hermano? Pero aquel día y hora nadie sabe. Todos quedan avergonzados. Nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Nadie sabe, es necio decir. Nadie sabe. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones.
sea, son los tiempos de Dios. Pablo jamás puso una fecha, porque él pensaba aún. Dice, pero nosotros seremos arrebatados, porque esa tiene que ser la actitud del cristiano. Si viene el Señor, yo me quiero ir con Él. Y si muero en Cristo, gloria a Dios. Pero de que va a venir, vendrá. Entonces dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Está hablando de los tiempos de Dios, son perfectos. Solamente Dios lo sabe. Pero hay señales. Hay señales. Pablo nunca puso fecha. Ahora, mire bien, Pablo estuvo, hermano, muy corto tiempo en Tesalónica. Y en ese corto tiempo les habló de todo esto, les dio todo el consejo de Dios. Sin embargo, como pocos lo comprendieron, por eso les manda la carta. Versículo 2. Pues ahí, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ya está hablando aquí del día del Señor, vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, cuando habla Pablo del día del Señor, está hablando de los juicios que el Señor va a derramar sobre esta tierra. El día del Señor se refiere a lo que dice, por ejemplo, Sofonías, capítulo 1, versículos 15 y 16, cuando dice día de ira. Será aquel día de acoso, día de angustia, día de devastación, día de ruina, día de tinieblas, día de penumbra, día de trompeta y grito de batalla. Habla de juicio, habla de algo terrible que va a venir. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo cuando dice el día del Señor? Está diciendo que Dios derramará toda su ira sobre la tierra. Ya vino como cordero, ahora va a venir como un juez. ¿Qué está diciendo? Que va a derramar antes de su segunda venida los sellos, las trompetas, las copas de la ira. Y eso ya como dije hace rato, lo habíamos expuesto hace como 3 o 4 meses, no más, creo que tiene más tiempo. Y cuando estuvimos enseñando cada sello, cada trompeta, cada copa de la ira, eso es algo muy duro lo que va a venir a esta tierra. Muy duro. Sigue diciendo, pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como el ladrón de la noche. Ahora, hermano, ¿nosotros sabemos que ese día vendrá? Sí, nosotros sabemos que ese día vendrá. Nosotros sabemos que esta tierra vienen juicios bien duros, juicios tremendos. Amén. Nosotros comprendemos esto, sabemos esto. ¿Qué está diciendo Pablo cuando dice vendrá así como ladrón por la noche? Pablo está usando una metáfora. Está usando una metáfora como por decir, aquellos que se duermen, en el sentido de los que se queden, o los inconversos, más los inconversos, así los va a sorprender. Y usa esa metáfora como un ladrón, porque un ladrón no te avisa cuando va a robar tu casa, ¿verdad? ¿Verdad? Así de repente llega, hermano. Ningún ladrón te dice... Ningún ladrón viene, hermano, y te va a tocar la puerta. Oye, mira que quiero robar en tu casa, fíjate. Pero déjame la puerta abierta porque como ando malo de la asiática, si me meto por la ventana me va a doler. Ningún ladrón te va a decir eso, ¿verdad? Entonces está usando Pablo aquí una metáfora. Que a los inconversos eso les va a caer de sorpresa, de repente. Destrucción de repentina. ¿Cuándo? Mira lo que dice el verso 3. Cuando digan ¿qué? Paz y seguridad. ¿Quién va a promover esa paz y seguridad? El anticristo. Algunos eruditos creen, algunos teólogos creen que esa frase va a ser muy popular en ese tiempo. Como la frase, quédate en casa. Quédate en casa. Como ahorita lo del COVID, ¿no? Quédate en casa y hay comerciales y quédate en casa y donde quiera uno lo ve en el teléfono, en la televisión, bueno, nosotros casi no vemos televisión, pero se ve mucho, ¿no? Quédate en casa.
Creen algunos teólogos que va a ser como un eslogan, algo que lo van a promover, paz y seguridad. Y toda la gente va a andar hablando paz y seguridad. Y no hay paz sin Cristo. No hay seguridad sin Cristo. No hay paz sin Cristo ni seguridad sin Cristo. Es la falsa paz y la falsa seguridad que va a dar el anticristo. ¿Ok? Ahora, cuando digan paz y seguridad, habla de que habrá una indiferencia espiritual tremenda. Lógicamente, la postura que nosotros tenemos, que la iglesia ya no va a estar aquí. Estarán dedicados al 100% a sus actividades. La gente va a ver una prosperidad superficial que no va a durar, porque lo que ofrece el adversario, algo superficial, algo que no dura. ¿Ok? Pero dice ahí, cuando digan paz y seguridad, entonces, ¿qué, hermanos? ¿Vendrá sobre ellos qué? Destrucción o repentina. La palabra destrucción en el griego significa muerte, ruina, castigo. Y si nosotros, para confirmarlo, ¿por qué dice destrucción, que significa muerte, ruina y castigo? Si nosotros poco a poco, texto por texto, escudriñamos los sellos, las trompetas y las copas, de verdad que va a haber mucha muerte, mucha ruina y mucho castigo. Es más, gente va a querer buscar la muerte y la muerte huirá de ellos. Huirá de ellos. Sigue diciendo, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Se querrán escapar, querrán huir, pero no podrán. Aquí les sucederá esto, a la iglesia no, a los inconversos les tomará por sorpresa, como ladrón por la noche. Verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda, os sorprenda como ladrón. Algunos dicen, ya ven, ahí va a estar la iglesia porque dice ese texto. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que habrá cuando habla de tinieblas, habla de una ceguera espiritual. Nosotros no estamos ciegos espiritualmente. Nosotros sabemos que viene el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros sabemos que el Señor se sostiene en las nubes. Nosotros sabemos que la iglesia vuela con el Señor. Nosotros sabemos que algunos se van a quedar. Nosotros sabemos que vienen cosas terribles. No hay ceguera para nosotros. No hay ceguera espiritual. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. O sea, no es para nosotros. La palabra tinieblas en el griego se entiende como una ceguera espiritual. Amén. Verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. No es para la iglesia. Aquí Pablo está usando un hebraísmo, un modismo de hablar. La palabra, cuando él dice sois hijos de luz, esa es una forma de hablar, es un hebraísmo. ¿Okay? Amén. Como si yo le dijera al hermano Miguel, hermano, usted es hijo de luz, ¿verdad? Es una forma de hablar, no nada más. ¿Ok? Es hijo del día, ¿no? O imagínense que usted salga a predicar y se encuentra alguien y le diga, usted es un hijo de las tinieblas. No se va a entender, ¿verdad? Porque son hebraísmos, forma de hablar. ¿Ok? Verso 5, ¿estamos ahí? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Verso 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué, hermanos? Sobrios. Dice, ¿qué significa no durmamos? No significa que no duermas, ¿eh? ¿A cuánto le gusta dormir? Pero aquí no, ¿eh? Aquí en la iglesia no. ¿Qué está diciendo Pablo cuando dice no dormamos? ¿Qué entienden cuando dice Pablo no dormamos? Está dando a entender como, en base a lo que dijo, como despierta. ¿No te das cuenta todo lo que viene? ¿No te das cuenta que ese día
es día de angustia, despierta para que no te quedes. De repente, hermano, la iglesia se va a ir con el Señor. Y habla de los que duermen, los que no están fervientes. Amén, solamente el Señor sabe. Verso 7. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Verso 8. Pero nosotros somos del día. Y mire la recomendación que da Pablo, que dice: seamos sobrios, entendidos, equilibrados, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y lo que dice el verso 9, hermanos: porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira. Ok. Todo lo que viene, las copas de la ira, los sellos, las trompetas, las copas de la ira, todos esos juicios, no es para la iglesia. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Si vives, vive para Cristo. Y si mueres, muere para Cristo. Esa es la actitud del cristiano. Verso 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Bueno, se fue el tiempo, seguimos el próximo miércoles.